En su radio televisión online Madre Libertad presentamos nuestro programa estelar, Economía en Libertad. Para ello contamos con dos distinguidos economistas que con su sapiencia y conocimientos adquiridos nos van a orientar en temas tan trascendentes como son los de la economía ecuatoriana y mundial. Está con nosotros el economista Fernando Rivera y también el economista Enrique Verduga. Ellos van entonces a hacer de este programa estelar, Economía en Libertad. ¿Ya? Muy buenos días, distinguidos radioyentes y televidentes. Estamos en un nuevo programa de Economía en Libertad. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Enrique. Bien, aquí para una nueva programación de la que toda la semana lo hacemos, tratando los problemas económicos. Pero antes, Enrique, quisiéramos darle un saludo afectuoso por un año más de fundación de la Carita de Dios, la ciudad de Quito. Estamos en aniversario. Una ciudad que va creciendo, un patrimonio de la familiar, orgullo del Ecuador y de América y del mundo, que a pesar de todas las inclemencias que la política le depara a todas las ciudades del Ecuador, siguen surgiendo. Sin embargo, son atractivos turísticos que realmente también son motivos de ingresos para el Ecuador. Entonces, hoy están celebrando, sin lugar a duda, no solamente la ciudad de Quito, sino que todos nos sentimos orgullosos de nuestra capital. Recordar también que esta transmisión se da a través de las redes sociales de Facebook, de Instagram y Twitter. Bien, Fernando. Este país, los problemas no desaparecen. No desaparecen. Cada día. Y ya realmente nos encontramos con sorpresas realmente. Todos los días. Bueno. Y desagradables más que todo, ¿no? Sí, más desagradable. Todavía no se termina de liquidar el problema del presupuesto. Se cumplió el mes que tenía el Congreso para aprobar u observar el presupuesto. En el último día, finalmente, primera vez en los últimos 30, 40 años que yo veo que un presupuesto es devuelto al Ejecutivo con observaciones. Pero en fin, el presupuesto fue devuelto como nosotros lo preveíamos, lo habíamos anunciado, que había muchos problemas en el presupuesto. Bien, ya vamos a analizar ese tema. También pues esta semana nos encontramos con la desagradable noticia del problema con la vicepresidenta envuelta otra vez en otro escándalo de corrupción. En principio había pedido una licencia cuando se sintió que prácticamente era desplazada del poder y finalmente optó por el camino de la renuncia. Ya fue presentada la renuncia, el Congreso debía, mira la velocidad con que se presentan los temas, ya el tema que iba a tratar el Congreso de la licencia de ella se vio abocado a un cambio por la renuncia y luego ya hoy día el presidente ha presentado la terna para sustituirla. Entiendo que la premura del tiempo por resolver este problema y también porque el presidente tiene que dejar a alguien que realmente viaja a la China en los próximos días. Y otro tema, el viaje del presidente a la China que va a buscar nuevos créditos, pero hay una serie de problemas de contratos que están por aclararse con empresas chinas de contratos firmados anteriormente. Y finalmente se nos viene el problema del ajuste salarial anual, que es de ley. Entonces, tenemos varios temas para tratar el día de hoy, pero comencemos con el tema del presupuesto. Por supuesto que sí. Bien. El presupuesto, como lo habíamos dicho nosotros, estuvo totalmente mal estructurado. Estructurado en su rubro de ingresos y en el rubro de egresos. Sobredimensionado más que todo, sobredimensionado. Y recortes en partes que realmente son bastante ágiles y delicadas, como son la educación, y salud, la salud y seguridad. Y seguridad. En los tres rubros principales. Estos rubros principales que realmente... Pero parece ser un juego de ping-pong, Enrique, el hecho de que va y viene ese presupuesto tan manoseado. Bueno, es que legalmente el Congreso tenía hasta 30 días y si lo observaba
tenía que remitirlo al Ejecutivo, que tenía 6 días para retornarlo. Entiendo que en estos días. A la final, pues, el gobierno mismo, extraoficialmente, fuera de las observaciones, ya decidió no tocar el asunto de la educación porque hubo una reacción popular. Ya se dio ahí y otros que la educación, la salud también le está reclamando. Ya hay la apertura de un nuevo hospital, el Izquieta Pérez, todas esas cuestiones. El Valenzuela. Valenzuela. Entonces, eso hace pensar de que realmente el gobierno a la final va a tener que ceder, pero la parte del egreso podría estar un poco comprometida de parte del gobierno. Pero, ¿qué pasa con los ingresos, pues, Enrique? Claro, lo que pasa es incrementarse los egresos por la aceptación del gobierno, entonces el déficit se va a incrementar, porque el presupuesto había sido maquillado presentando un déficit muy insignificante de 3.800 millones de dólares. Pero ahora, ese presupuesto se va a ver alterado. ¿Por qué? Porque hay un incremento en los rubros de egresos de las observaciones, que vamos a ver si el gobierno las acoge. Por supuesto que sí, claro. Ahora, entendemos que las va a acoger, entonces se incrementa el egreso. Y por otro lado, el ingreso también se va a ver reducido, porque ese precio del petróleo, como lo presentaron, no puede ser, no pueden insistir en eso. Aunque lo insistieran, presupuestariamente el presupuesto va a estar bajo, el déficit presupuestario va a estar bajo, pero que resulta que al final del año no van a tener con qué cubrir y otra vez préstamos y préstamos, como la situación del viaje que está haciendo el presidente. Pero da la impresión de que realmente de parte de la Asamblea el manejo del presupuesto es en el orden estrictamente político, no económico. Hablan teóricamente de que realmente las observaciones están con la mira a que el presupuesto tenga un déficit solamente de 2.000 millones de dólares al término del 2019, cosa que realmente no creemos que se dé, por en vista de que cada día naturalmente al gobierno le salen nuevos rubros y tiene que atender a demasiadas exigencias, y una de las partes principales es el gasto excesivo, gasto que no está siendo tocado en la verdadera dimensión que se aspira, Enrique. Claro, hay una serie de rubros que yo considero que pueden ser reajustados. Hay un gasto en publicidad del Estado inmenso. Todos los ministerios, todas las instituciones públicas gastan en publicidad. ¿Por qué tienen que hacer publicidad? Entonces, hay un rubro elevadísimo. Hay un alto índice de una burocracia. Asesores, organismos con una cantidad de asesores con sueldos realmente desorbitantes, claro, ante una realidad de una crisis. Entonces, pero eso requiere una posición firme del gobierno de querer realmente reducir el gasto público, pero no se la ve. Entonces, ante la no actitud de querer reducir esos gastos, ¿qué es lo que hacen? Incrementar el déficit, prestar más plata y dejar el grave problema que se va agudizando, se va clavando, porque tú sí vives en préstamo, pero va a llegar un momento que esto colapsa. ¿Cuándo va a ser? ¿El 2019, el 2020, cuando el gobierno se va? Entonces el problema se lo deja al otro gobierno. Sí, y eso realmente a nosotros nos preocupa, que aunque anhelamos que la economía del Ecuador por lo menos mantenga un equilibrio de un déficit que realmente sea manejable, pero sin embargo parece ser que no se recoge. Inclusive aquí te tengo que citar lo que realmente dijo el presidente entrante en México: yo voy a reducir el 50% de la publicidad. Dice, se acabaron, bajaremos los vendió sueldos, el avión al mismo día, y yo viajo en avión de pasajeros. Encontró compradores. A todos los empleados públicos les voy a bajar el sueldo, y a los que menos ganan les voy a aumentar. Lo dijo enfáticamente, es decir, fue frontal para enfrentar el asunto de los despilfarro que también se da en México, porque realmente en todas partes se da, pero es el compromiso del presidente de por lo menos demostrar una actitud, claro, la actitud de demostrar ante el pueblo que sí se quiere que la situación económica aunque después no lo hagan, aunque no lo haga, por supuesto, pero digamos en el campo demagógico no creemos que realmente ya estamos en este campo, pero sin embargo yo creo y necesariamente el presidente tendría que hacerlo, pero no lo hace, sencillamente está dándole vuelta al asunto. No lo creo que sea con mala fe, porque conociendo el temperamento del presidente de la República, a veces ni siquiera pensamos que es de mala fe que lo hace, ni de buena fe, porque realmente es tan ambivalente la posición de él, que es modosito, dice una cosa, hace otra cosa. Es decir,
creemos que realmente estamos en manos de alguien que quiere cambiar este país, pero las cifras son reales, en las cifras no se puede jugar. El país necesita que haya una verdadera austeridad, porque todo el mundo se da cuenta, Enrique, y es fácil, porque sale en las redes sociales cuánto en este mes de diciembre, cuánto le toca a cada asambleísta, una especie de casi 30, 40 mil dólares. Mientras realmente a un jubilado, pongámosle como decir, simplemente le dan 300, 400, 500 y el empleado naturalmente activo gana 400, 500, 600 mil, 600 dólares. Es decir, realmente no hay comparación. Hay esas desigualdades que solamente al Ejecutivo le corresponde tomar decisiones con miras a sanear una economía y ponerla en marcha. Yo creo que sí, el Ecuador está en condiciones en este momento, porque el país entero, vamos a decir, y eso tenemos que hablarlo porque en economía tenemos que tocar el asunto de los puertos. El puerto de aguas profundas, por supuesto, estará listo para funcionar. Estará listo para funcionar, pero siempre y cuando las condiciones del Ecuador se den. Tiene que darse. Hay el 23.8% que la Cámara de Comercio China dice que ha incrementado el negocio entre la página del cliente del comercio web. Es decir, hay 80 empresas chinas que quieren venir a invertir. Hay plantas de carros que quieren instalar aquí en el Ecuador los chinos. Es decir, hay inversiones que se quieren dar, pero las condiciones políticas que actualmente se dan en el país no están siendo bien manejadas, y eso hace que realmente eso esté parado o frenado o no se dinamice. Y lo que queremos es tener una economía dinámica, porque bueno, de otra forma, ¿cómo podemos salir de este asunto, de este vaivén que realmente ya no nos queda más? Como tú bien dices, tenemos que seguir endeudándonos, pero ¿hasta cuándo es el que vamos a soportar el endeudamiento hasta agresivo? Que el Estado deje de absorber funciones que no le corresponden. ¿En qué condiciones, Enrique? ¿En Bien. qué condiciones? Y mira, concomitante con este asunto del presupuesto, viene el asunto del viaje del presidente. Viaja dentro de 2 o 3 días, viaja a la China junto con el ministro de Finanzas. ¿A qué van? A ver, ¿van a solicitar nuevos créditos? Entiendo que sí, porque tienen una iliquidez para cubrir el 100% seguro que ya, van a esa condición. pero en ese momento, mira tú que hay un problema de un conflicto de varios juicios entre el Estado y empresas chinas que construyeron obras en mal estado. Tenemos el caso de la Coca-Cola Sinclair, que fue una compañía china. Entonces, ¿qué? El Ecuador va a exigir que se respete su derecho y que estas empresas cumplan sus obligaciones en acabar y en asumir la responsabilidad de las obras mal hechas. Pero tú le puedes ir a exigir a quien le vas a solicitar dinero. En ese momento, ¿qué va a pasar? Daría China, hasta vergüenza daría, ¿no? Entonces va a haber un renunciamiento a un derecho soberano del Estado ecuatoriano de exigir el cumplimiento de los contratos. Pero ¿cómo le vas a exigir un derecho soberano el cumplimiento del contrato en el momento que vas a solicitar crédito? Entonces, esa es la dicotomía, esa es la dualidad en que vemos que se enfrentan. Esperemos ver cuáles son, porque no han anunciado cuáles son los términos de la negociación y que viaja el presidente. Sí, realmente nosotros estamos ausentes totalmente de conocer los temas que se van a tratar. Entre esos creemos que también parte de la renegociación de la deuda con China y la mejorar las condiciones que se pueden dar para poder cumplir con las obligaciones que tenemos. Pero con esa ellos. Renegociación, Fernando, tú la puedes hacer de tú a tú, cuando estás en condiciones de exigir y de poner. Pero si vas a necesitar plata y vas a implorar que te den plata, vas a implorar, entonces vas en total desventaja. Claro. Entonces esa es una situación. ¿Qué es lo que tiene que hacer, sin lugar a duda, el viaje del presidente? Debe de enmarcarse, aparte de conseguir dinero que necesariamente está bien necesitado por estas cuestiones de fin de año, de la burocracia. La burocracia, volvemos a tocar el asunto de la burocracia, es la que demanda, porque tiene que recibir sus 13º sueldos, sus bonificaciones. Ya son derechos legales establecidos, sí, y hay que pagárselos a todo el mundo. Sí, ya sé, pero realmente en la proporción que reciben esta gente, el dinero, que prácticamente el gasto corriente parece ser que no se mueve en el porcentaje que todos anhelamos que se mueva, porque ¿qué nos interesa a nosotros como ciudadanos comunes o como realmente medios comunicadores de la verdad? Es que
burocracia debe de bajarse totalmente y nadie se va a morir, Enrique. No. Nadie se va a morir si de $10,000 te bajan a $4,000 o a $3,000, porque si un ciudadano común puede vivir con $3,000 o $4,000. ¿Por qué tantas prebendas? Eso es lo que realmente a muchos entendidos en economía, a nosotros que realmente hagamos un medio de comunicación para decirle la verdad al pueblo, nos resulta tan difícil entender que el presidente no pueda tomar una decisión de esta naturaleza para que realmente la economía se refleje en su verdadera dimensión y el pueblo entienda perfectamente que estamos siendo bien representados por alguien que quiere hacer las cosas bien y que la está haciendo bien más que todo. Pero hasta ahora... Es decir, buena voluntad hay, pero con solamente buena voluntad no se resuelve nada. Hay que tomar decisiones y acciones. Y mira tú, volviendo al tema del viaje del presidente, ¿no? Es decir, no se sabe, pero a mí me preocupa, realmente me preocupa, que van a solicitar crédito, porque no hay nadie más que le dé crédito. En primer lugar, China no da créditos con tasas de interés bajas. Por supuesto te dan con tasas de interés altas. Porque sabe que siempre van a... En segundo lugar, antes de darte el crédito, el gobierno chino, los bancos chinos, te van a exigir una solución al problema de los conflictos judiciales que hay de las empresas chinas, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Renunciamientos a de dignidad, de soberanía y de costo, porque finalmente si van a ceder en aceptar, minimizar el costo de las reparaciones de las obras mal hechas, finalmente tendrá que absorber el Estado ecuatoriano, la diferencia. Entonces, eso sí es grave, realmente grave. O darle un manejo al asunto judicial de forma tal que, como aquí el estilo más práctico es dilatarlo, como para engañar al pueblo de que realmente se está tratando el asunto, 3 veces repetido, se está tratando el asunto, es decir, pero no le encontramos solución. Sin embargo, las grandes obras que costaron miles de millones de dólares con sobreprecios, que fueron hechos con sobreprecios, con sobornos y todas esas sobornos y todo, realmente no va el gobierno. Yo estoy bien seguro que este gobierno no va a terminar los problemas judiciales que se generen a través de estas denuncias que la propia Contraloría. ¿Cómo vas a ir a pedirle plata pues a China si no le resuelves ese problema? Por supuesto. Entonces ahí vienen las partes que tiene que ver políticamente el gobierno comprometido una vez con la China, dilatarlo, para que ve hasta que realmente el otro gobierno haga lo que realmente debe de hacer. Pero China va a aceptar eso. Yo creo que no. Y entonces ¿y tú qué? Aquí te doy la plata para resolver este problema. Esas son las condiciones, esas serían las condiciones que le impondrían. Entonces el Ecuador no tendría más que... Es un viaje corto, creo que 3-4 días, de aquí a 8-10 días tendremos resultados de qué es lo que ha pasado en ese viaje. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, Enrique, nosotros aquí hemos venido diciendo en las audiencias, en las audiciones anteriores, es que ¿por qué el Ecuador no va al fondo? ¿Por qué el Ecuador no va al Banco Mundial? ¿Por qué realmente hay esa renuencia a no ir? Pero prefiere ir a donde realmente le están sacando el aire a base en condiciones leoninas, renunciando. Ahora, lo que pasa es que son las condiciones. Realmente es un interrogatorio que nosotros tenemos que hacerlo aquí a través de este medio para que el pueblo conozca que por qué el país está abocado a ir a prestar. Cuando el Fondo Monetario te presta al 2, 2,5. Aparte que estamos prevendidos, aparte que tenemos deuda, aparte que tenemos... Porque el Fondo Monetario te va a exigir que hagas lo que debes de hacer, lo correcto, reducir el gasto público. ¿Por qué no se lo hace? Esa es la parte vital en que nosotros tenemos que decirle a las audiencias, ¿por qué no lo hace el país? Porque han creado una conciencia, han creado una opinión pública de un temor hacia el fondo, presentándolo como se creó durante los últimos 10 años, una actitud de creerlo al monstruo, al Fondo Monetario, cuando no es así. El Fondo Monetario lo que te dice es, demuéstrame cómo me lo vas a pagar y yo te doy préstamo a bajo interés. Por supuesto. Pero con el Fondo Monetario no vas a ver sobreprecios, no va a haber corrupción, entonces no se quiere. Bien. Ahí es el asunto. En todo caso, está el presidente abocado a este viaje dentro de 2 o 3 días. Es un viaje de 3 o 4 días, quiere decir que aquí a 8 o 9 días
estará de retorno el presidente y tendrá que dar un informe cuáles son los resultados que se logró, aunque no se diga toda la verdad, alguna información habrá sobre este viaje. Un viaje con recelo, te voy a decir políticamente, un viaje con recelo porque no hay vicepresidente. No, ese tema ya lo vamos a tratar porque ya. Bien, vamos a hacer la pausa comercial recordando a nuestros oyentes y televidentes. Estamos siendo transmitidos por a través de esta red. Estamos en directo, por si acaso. Estamos en directo y pueden ustedes hacernos llegar sus observaciones porque estamos a través de Facebook, de Twitter, de Instagram y de YouTube. ¿Ya? Y un saludo nuevamente a la ciudad de Quito porque siguen divirtiéndose. Quito realmente se merece una celebración de esta naturaleza. Sin lugar a duda, la carita de Dios hoy se está vistiendo de gala y con mucho orgullo. Gracias. Bien, Fernando, retomando el tema. Habíamos dejado para la segunda parte el tema de la renuncia de la vicepresidenta de la República. Un cargo importantísimo, pues no, es el segundo mandatario de la nación. Qué pena este país, ¿no? En menos de 2 años, 2 vicepresidentes
involucrados en actos de corrupción. Lo que nos demuestra cuál fue la verdadera estructura del gobierno en los 10 últimos años. Porque los dos vicepresidentes involucrados en actos de corrupción provenían de la misma fuente. Mira, somos tan folclóricos que realmente parece ser que al Ecuador le invade todas estas cuestiones medias de colores, de así, porque antes de que Correa sea presidente del país, ya habíamos cambiado en 10 años 7 presidentes, y 3 fueron productos de revueltas: Maguad, Abdalá y Gutiérrez. Es decir, antes teníamos el presentimiento de que ya no queríamos un presidente, y los presidentes eran los que salían. Mientras tanto esperábamos que los vicepresidentes tenían que asumir. Entonces ahora resulta que estamos al revés. Son los vicepresidentes los que están más inseguros que el presidente, porque realmente en años pasados, pues sin lugar a dudas, el temor del presidente era hasta tanto que yo me acuerdo de una frase folclórica de Velasco Ibarra, que cuando tenía un vicepresidente decían que era un conspirador a sueldo. Era conspirador a sueldo. Los vicepresidentes son conspiradores a sueldo, así lo definió Velasco. Pero ahora resulta que en 2 años... En menos de 2 años. En menos de 2 años han cambiado los vicepresidentes. Vamos al tercer vicepresidente. Y el tercer vicepresidente, y ojalá se le auguria a que va a salir electo de que realmente tampoco sea cambio. Pero es la presión política, Enrique. Pero la presión política, yo más bien, nosotros no estamos haciendo un programa de tipo político, estamos haciendo un programa de tipo económico. Pero es que esta inestabilidad política afecta a la economía. Eso, claro. ¿Cómo se puede planear? ¿Cómo se puede? De hecho, realmente se refleja en la parte económica, porque es un país que está jugando prácticamente a cambiar funcionarios de alta investidura, como son vicepresidentes. Pero en la forma en que se los cambia, involucrados en actos de corrupción. Entonces muestra cómo está la sociedad. Podrido, este país está podrido. Esa es la sociedad. Que podemos, la sociedad totalmente descompuesta, que a las altas magistraturas llega gente involucrada en actos de corrupción y de corrupción de alto costo, como fueron los de Glass, a cuestiones, no quiero ser peyorativo, pero peseteras, de estarle quitando 300 sueldo mensual a un subalterno, ¿no? Sí, o sea, se va de un extremo al otro, ¿no? Del gran negocio en las petroleras y en los contratos públicos, en grandes, como se hacían en la vicepresidencia anterior, a una persona involucrada, como tú la definiste, pesetera, en robo pesetero. Pero mira, Enrique. Entonces no hay moral, no hay principios, no hay nada. Claro, ese es el problema del presidente, y yo sí vuelvo a insistir en el comentario que hice hace un instante, de que el presidente parece ser que, yo no sé qué tipo de carácter se maneja él, ¿no? La Constitución dice dice que el vicepresidente solamente ocupará el cargo cuando el presidente esté ausente. Ya, pero se ha hecho costumbre de que el presidente le encargue ciertas tareas o ciertas funciones. Pero es una mala costumbre, porque realmente, imagínate tú, en el caso de la señora Vicuña, que tenemos conocimiento de que trabajó durante el gobierno del economista Correa, que el prófugo. Entonces, donde hubo alta corrupción, y sin embargo le encarga parte de la reconstrucción de Manabí. Es decir, le da de comer al ratón mucho más queso, yo diría así. Entonces se despierta el interés de querer tumbar a un presidente, porque esos fueron los rumores fuertes que corrieron a través de las redes sociales. Pero no puede ser que el presidente en este momento, si es que realmente va a volver a elegir, tú tienes la terna en este momento, va a elegir a un nuevo vicepresidente, tenga que cumplir lo que dice la Constitución, porque tiene que garantizarle al país una estabilidad durante su periodo que va a terminar y durante la entrega del presidente entrante que viene. Eso tiene que ser, porque el Ecuador necesita, y la economía también necesita, de personas que realmente sean representativas, porque eso es lo que queremos nosotros, gente representativa. No queremos ya gente que está involucrada ya en actos de corrupción. Así es. 10 años fueron más que suficientes.
Enrique. Así es, Fernando. Mira, hay que cumplir ciertos pasos formales. Primero, el Congreso tiene que aceptar la renuncia a la vicepresidenta Vicuña, porque tiene que cumplirse la formalidad. Ella sigue siendo... Claro. Una vez que el Congreso, el Parlamento, apruebe, acepte, tiene que notificárselo al presidente de la República para que sepa oficialmente, porque hay que dar los pasos oficiales, ¿no es cierto? Aunque es público que haya renunciado, oficialmente el Congreso tiene que notificar al presidente para que esté en conocimiento oficial de que ya la vicepresidencia está vacante. En ese momento el presidente tendrá que enviar la terna. Pero ya hoy en la mañana, en una rueda de prensa que hizo un conversatorio que tuvo el presidente con varios periodistas, ya anunció, aunque no es oficial, porque aunque lo dijo de boca del presidente, pues entendemos que eso no va a variar, pero oficialmente no está enviado el oficio y no lo puede enviar el oficio del presidente porque él no está notificado. Pero ya dijo que ya tiene la terna, que son gente totalmente desvinculada de los partidos políticos, y esta terna la encabeza un periodista guayaquileño, empresario guayaquileño, el ingeniero Otto Sonnenholder. Ya está confirmada la terna porque es de voz del presidente. Se espera que se cumplan los pasos formales, que el Congreso se reúna, el Parlamento se reúna hoy día, entiendo, hoy o mañana, y una vez que se reúne, acepta la renuncia e inmediatamente se hará el oficio notificando la aceptación de la renuncia y el presidente enviará su oficio a la terna. Entiendo que hay un poco de premura en esto también porque el presidente viaja, tiene que viajar y tiene que haber un vicepresidente que se haga cargo. Entonces, claro, este asunto está en vías de solución. Bienvenido personas desconocidas en el ámbito político, conocidas en el sector de la actividad productiva, las otras personas son del sector social, del sector educativo, ¿no? Un ingeniero Albán, pero obviamente pues quien encabeza la terna generalmente es el designado, y en este caso es el ingeniero Otto Sonnenholder. Bueno, ojalá que realmente la Asamblea acoja también este asunto, porque a ella también le conviene que de todas maneras... a todo el país le conviene ya liquidar este asunto y dar por solucionado, y esperamos que sean personas... Un impasse por algo que realmente fue hasta cierto punto un poco baladí, el hecho de que... Pero fue una estrategia de la vicepresidenta, presentar la renuncia... Claro, para evitar el juicio político. Entonces ya prácticamente lo dejó sepultado. Bien. Ahora sí creo que hay los votos necesarios. No, yo creo que va a haber la conciencia. Sí, son personas vinculadas a la actividad política, personas que entiendo van a trabajar desinteresadas y sinceramente. Entiendo que el presidente, para haber dado esos nombres, les haber consultado a las personas. Ya tengo totalmente de acuerdo. En los pocos minutos que nos queda, Fernando, quería tomar otro tema. El del ajuste salarial. De acuerdo a la ley, cada año tiene que... no tiene que incrementarse, no tiene que incrementarse. La ley no dice, tiene que hacer revisarse. Por supuesto. Revisarse. Así es. Tiene que hacer una revisión de los salarios. Y generalmente esa revisión se hace en función considerando la tasa de inflación. Ahora, la inflación de este año es mínima porque la crisis económica no ha permitido un incremento de precios. Hay una recesión terrible. Más bien hay una recesión. Sí. Entonces, entiendo que en esa circunstancia tampoco la revisión va a permitir que se bajen los sueldos, pero no creo que vaya a haber un incremento. Y si lo hay, no será más allá de unos $5 en el salario básico. El año pasado el incremento fue de algo de $10, así. $10, sí, de $10. Obviamente los trabajadores van a reclamar, ya están las mesas sectoriales entre el sector público y privado. Lo hacen por costumbre, creo que. No, es que reglamentariamente así dice la ley, tienen que reunirse, claro, el sector empresarial, los representantes del sector empresarial, los representantes del sector laboral, de los trabajadores, discutir y ponerse de acuerdo. Nunca se ponen de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, entra como árbitro el ministro de Trabajo, el representante del gobierno, que generalmente... No creo que haya tanta presión de realmente los trabajadores, porque en vista de que la situación económica es tan evidente, el problema del presupuesto que ha sido bien difundido y discutido, por supuesto, por todos los medios, ellos también creo que deben de hacer conciencia de que el incremento no puede ser desproporcionado, ¿no es cierto? No hay recursos para pagar, ni el sector público ni el sector privado. Entonces, pero esperemos ver. En todo caso, estas discusiones pueden llegar hasta el 31 de diciembre, que es la fecha tope para publicar el incremento salarial, para cerrar el mes de diciembre y ajustar el salario para el nuevo año. Esperaremos eso. Esperaremos que realmente esto se dé y sin embargo el país termine en paz, por lo menos ya con un vicepresidente y con una definición del nuevo salario para el próximo año. Una definición del nuevo salario y aprobación. Realmente sí, sin lugar a dudas, nosotros queremos aquí a través de este programa dar a conocer a todos ustedes las verdades de la economía nacional,
porque sin lugar a dudas nos interesa también como ciudadanos comunes y padres de familia de que la estabilidad social y económica en el país ya se haga presente. Es necesario que el presidente, sin lugar a dudas, como único responsable del andamiaje de la economía y de la sociedad, dé pasos acertados y ya no equivocarse, porque sin lugar a dudas el hecho de haber decidido por la economista Vicuña, economista es, ¿no? Economista, no, ella es psicóloga. Ella es la psicóloga. El padre es la economista. Entonces ya no queremos caer en ese asunto. Realmente el Ecuador no está para eso. Ya el Ecuador necesita terminar un año en paz y comenzar un nuevo año que realmente nos depare bastante estabilidad. Eso es lo que queremos, porque la gente aquí necesita trabajar, Enrique, y yo estoy convencido de que hay mucha gente que sí tiene su dinerito, poco o mucho, pero quiere tener seguridad. Quiere estar segura de que realmente va a haber la oportunidad para poder invertir su pequeño dinero. Bien. Y también empresas extranjeras que quieren venir. Bien. Pero si no encuentran las condiciones necesarias a esos niveles, sin lugar a dudas no van a venir. Así es. Entonces, bueno, estamos dando por terminado nuestra programación un día más, recordándoles que fuimos transmitidos en directo y lo seguiremos haciendo a través de la Radio Madre Libertad en nuestro programa Economía en Libertad, a través de las redes sociales como son Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Bien, muy buenos días. Buenos días. Hemos presentado en Madre Libertad, su radio televisión online, el programa Economía en Libertad. Esperamos que haya sido un programa que satisfaga sus aspiraciones de introducirse en el mundo de la economía. Para ello hemos contado con dos distinguidos economistas, Fernando Rivera y Enrique Verduga Vallejo. Les decimos hasta la próxima, amigos.